El día que confirmé su infidelidad, también descubrí el secreto que me hizo rica. Pero ojalá solo hubiera sido una traición, porque lo que encontré ese día cambió todo lo que creía sobre mi familia y sobre mí. Todo empezó con un sobre viejo, amarillento, escondido en el fondo de un cajón que nunca abría. No lo estaba buscando. De hecho, ese día ni siquiera quería estar en casa. Había salido antes del trabajo. Otra vez, porque algo dentro de mí ya no aguantaba más. Las llamadas que no contestaba, los mensajes borrados, las excusas repetidas. Mi esposo ya no intentaba ocultarlo. Y yo ya no intentaba creerle. Pero ese día no fui a buscar pruebas, fui a buscar respuestas. Y terminé encontrando algo mucho más grande. Abrí el cajón sin pensar. Solo quería distraerme, sentir que tenía control sobre algo. Y ahí estaba, el sobre, sin nombre, sin fecha, pero con mi apellido. Sentí un pequeño escalofrío. Algo no encajaba. Lo tomé. Pesaba más de lo que esperaba, como si dentro hubiera más que papel. Dudé. Por un segundo pensé en dejarlo, cerrar el cajón, salir de casa, seguir fingiendo que todo estaba bien, pero ya no podía, así que lo abrí. Y lo primero que vi fue una foto antigua. La miré confundida, porque la mujer en la imagen era idéntica a mí, pero no era yo. El mismo rostro, los mismos ojos, pero la ropa, el estilo, todo era de otra época. Giré la foto, y ahí fue cuando mi corazón se detuvo. Había una fecha, de hace más de 20 años, y un nombre que conocía muy bien, el de mi madre. Pero mi madre murió cuando yo era niña. Entonces, ¿quién era esa mujer? Mis manos empezaron a temblar. Seguí revisando el sobre, documentos, papeles legales, firmas, y entonces lo vi, mi nombre otra vez, pero no como hija, como heredera. Sentí que el aire desaparecía. ¿Herencia? ¿De quién? Porque mi madre nunca tuvo nada. O eso era lo que yo creía. Pero lo que estaba leyendo decía lo contrario. Propiedades, cuentas, empresas, todo, a mi nombre. Todo, esperando, como si alguien hubiera estado guardando eso durante años. Para mí, mi mente empezó a correr, rápido, demasiado rápido. Y entonces lo escuché. La puerta principal se abrió. Mi corazón se aceleró. No debía estar ahí, no a esa hora, pero lo estaba. Y no venía solo. Escuché una risa, femenina. Mi cuerpo se quedó congelado. Otra vez. Pero esta vez todo era diferente, porque ya no era solo una esposa sospechando. Era alguien que acababa de descubrir que toda su vida podía ser una mentira. Cerré el sobre rápidamente, lo apreté contra mi pecho y caminé hacia el pasillo. Cada paso más pesado que el anterior, hasta que los vi. Mi esposo y otra mujer. Pero no fue eso lo que me impactó. No, fue verla a ella, porque no era una desconocida, ni una amiga, ni alguien al azar. Era alguien que no debería estar ahí, alguien que creía muerta. Y en ese instante todo dentro de mí se rompió, porque la mujer que estaba frente a mí no solo era la amante de mi esposo, era la mujer de la foto, era mi madre. Mi mundo se detuvo. No fue una sensación, fue una certeza, como si todo dentro de mí gritara que eso no podía ser real, pero al mismo tiempo supiera que lo era. ¿Mamá? La palabra salió sola, rota, confundida, imposible. Mi esposo se giró de golpe. Su cara perdió el color. No, murmuró, pero ya era tarde, porque ella no reaccionó como alguien que acaba de ser descubierta. No se sorprendió, no negó nada, solo me miró y sonrió. La misma sonrisa de la foto, la misma que yo había intentado recordar toda mi vida.
Has crecido mucho, dijo con calma. Sentí que el aire desaparecía. Tú estás muerta, susurré. Ella inclinó ligeramente la cabeza. Eso es lo que te hicieron creer. Mis piernas temblaron. ¿Qué? Miré a mi esposo, desesperada. ¿Qué está pasando? Pero él no dijo nada. No podía, porque en su silencio ya estaba la respuesta. Él sabía, dije, casi sin voz. Y entonces todo encajó. Las mentiras, los secretos, la distancia. Nunca fue solo infidelidad. Era algo mucho más grande. ¿Cuánto tiempo? Pregunté mirándolo. Bajó la mirada. Años. Sentí un golpe en el pecho. Años. Mi voz se quebró, pero ya no había lágrimas. Solo vacío. ¿Me engañabas con mi propia madre? El silencio fue su respuesta. Y eso dolió más que cualquier palabra. Pero ella dio un paso al frente. Tranquila, como si estuviera entrando en una conversación normal. No es lo que piensas. Solté una risa amarga. Claro que lo es. Levanté el sobre. ¿Y esto también tiene una explicación? Su mirada cambió apenas. Un detalle, pero suficiente. Ya lo encontraste, dijo. No era una pregunta, era confirmación. Explícame, exigí, porque ya no podía más. No podía seguir en la oscuridad. Ella suspiró, y por un segundo vi algo distinto en sus ojos. No culpa, no del todo, pero sí algo cercano. Ese dinero siempre fue tuyo. Fruncí el ceño. Entonces, ¿por qué nunca lo supe? Silencio. Porque no era seguro. Sentí un escalofrío. ¿Seguro de qué? Se miraron entre ellos. Y eso me hizo entender algo peor. No fue solo decisión tuya, ¿verdad? Le dije a él. No respondió, pero ella sí. ¿No? Pausa. Fue mía. El aire se volvió pesado. Fingí mi muerte, continuó, para protegerte. La miré, sin poder procesarlo. ¿Protegerme de qué? Y entonces, su expresión cambió por completo. Se volvió seria, fría, como si lo que venía ya no pudiera suavizarse. De la familia a la que realmente perteneces. El silencio fue absoluto. No entiendo, pero en realidad empezaba a entender demasiado. Ese dinero, dijo, no es una herencia cualquiera. Se acercó un poco más. Es poder. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Y hay personas que matan por eso. Mi respiración se volvió irregular. Entonces, todo esto, señalé a mi esposo. ¿También era parte del plan? Ella dudó, por primera vez, pero fue suficiente. Al principio, sí. Esa respuesta me destruyó de una forma diferente, más profunda, más fría. Y ahora, silencio. Y en ese instante, supe que la respuesta no me iba a gustar. Porque lo que fuera que tenían, ya no era solo un plan, era algo más, algo real. Y eso lo hacía aún peor. Pero lo que no sabía era que esto no se trataba solo de dinero, ni de secretos, ni siquiera de traición. No, se trataba de algo que llevaba años esperándome y que acababa de encontrarme, porque en ese momento el teléfono de mi madre empezó a sonar, y cuando vio quién llamaba, su rostro cambió. Por primera vez la vi asustada, y eso fue lo que realmente me aterrorizó. El teléfono no dejaba de sonar. Una vez. Otra. Mi madre no contestaba. Solo miraba la pantalla, como si hacerlo real lo volviera más peligroso. ¿Quién es? Pregunté. No respondió. Mi esposo dio un paso atrás. Y eso fue suficiente. Porque ya no era solo tensión. Era miedo. Miedo real. Contesta, dije. Mi voz salió más firme de lo que esperaba.
porque si algo había aprendido en los últimos minutos, era que la verdad no iba a esperar a que yo estuviera lista. Ella finalmente deslizó el dedo. Sí, silencio. Pero no un silencio vacío, un silencio cargado, como si alguien al otro lado no necesitara hablar mucho. Su rostro cambió, lento, controlado, pero inevitable. No, dijo en voz baja. Aún no. Mi corazón se aceleró. Está conmigo, añadió. Sentí un escalofrío. ¿Conmigo? No es el momento, insistió. Pausa. Y entonces cerró los ojos. Entiendo. La llamada terminó. El silencio que quedó fue peor. ¿Qué pasa? Pregunté. Ella no respondió de inmediato. Guardó el teléfono lentamente, demasiado lentamente. Nos encontraron. Esas 2 palabras lo cambiaron todo. ¿Quiénes? Pregunté, aunque ya lo intuía. La familia. Mi respiración se volvió pesada. ¿Qué significa eso? Mi esposo intervino. Significa que tenemos que irnos. Ahora. Lo miré. ¿Irnos? Negué. No voy a ningún lado hasta que me expliquen todo. Mi madre me miró fijamente. Y esta vez no intentó suavizarlo. Tu verdadero apellido no es el que crees. Sentí que el suelo desaparecía. Que te cambié el nombre, continuó. Te alejé de todo esto. ¿Por qué? Su respuesta fue directa. Porque naciste en una familia donde el poder lo es todo. El aire se volvió denso. Y cuando heredaste más de lo que debías, te convertiste en un problema. Mi mente no podía procesarlo. Eso no tiene sentido. Para ellos sí, dijo, porque en esa familia nadie comparte. El silencio fue pesado. ¿Y tú? Pregunté. ¿También eres parte de eso? Asintió. Sin orgullo, sin vergüenza, solo... ¿Verdad? Sí. Di un paso atrás. Entonces todo esto... fue real, interrumpió. Siempre fue real. La miré, buscando algo, una mentira, una grieta, pero no la había. Te amé, añadió. Esa palabra dolió más de lo que esperaba, porque ahora no sabía si creerla. Pero también te oculté, continuó. Y eso no lo puedo cambiar. Silencio. Mi esposo habló. No hay tiempo. ¿Qué pasa si me quedo? Pregunté. Ambos me miraron, y sus expresiones fueron la respuesta. Vendrán por ti, dijo él. ¿Para qué? Mi madre no dudó. Para decidir si vives o desapareces. El mundo se volvió irreal. Eso no puede ser legal. Ella negó. Nunca lo fue. Silencio. Todo dentro de mí gritaba que corriera, que saliera, que escapara de todo eso. Pero entonces miré el sobre en mi mano, el dinero, la herencia, el poder, y entendí algo. Yo no era una víctima. Nunca lo fui. Yo era el centro de todo. Si huyo, dije, ellos ganan. Mi madre no respondió, porque sabía que tenía razón. Y si me quedo, continué. Tengo una oportunidad. Mi esposo negó. ¿No sabes con quién te estás metiendo? Lo miré. Tampoco ellos saben quién soy. El silencio fue absoluto. Y en ese momento tomé una decisión. Una que cambiaría todo. Porque no iba a huir. No. Iba a enfrentarme a ellos. Pero lo que no sabía era que ya habían tomado una decisión sobre mí y que no pensaban darme una segunda oportunidad. Porque justo en ese instante las luces de la casa se apagaron y alguien acababa de entrar. Las luces se apagaron y el silencio se volvió absoluto. Ni un solo sonido. Ni un solo movimiento. Solo oscuridad. No se muevan, susurró mi madre. Pero ya era tarde, porque lo sentí. Esa presencia. No era imaginación. Había alguien más en la casa. Mi corazón empezó a latir con fuerza, demasiado fuerte. ¿Cuántos son? Pregunté en voz baja. Mi esposo respondió. Más de uno.
Perfecto. Justo lo que necesitaba escuchar. Un leve crujido en el pasillo. Pasos, lentos, seguros, como si no tuvieran prisa, como si supieran que no íbamos a escapar. Escúchame, dijo mi madre, acercándose a mí. Pase lo que pase, no hables más de lo necesario. La miré. ¿Y tú? Pequeña pausa. Yo ya tomé mis decisiones. No entendí completamente, pero no tuve tiempo de hacerlo, porque en ese momento una luz tenue apareció en la puerta, una linterna, apuntando directo hacia nosotros. Sabía que eventualmente dejarías de esconderte, dijo una voz masculina, grave, controlada, peligrosamente tranquila. Mi madre se tensó. Llegaron más rápido de lo que pensé. El hombre dio un paso al frente, y entonces lo vi. Traje oscuro, postura impecable. No parecía un criminal. Parecía algo peor. Alguien con autoridad. Siempre subestimas lo inevitable, respondió. Sus ojos se posaron en mí, y por un segundo sentí que me estaba evaluando, como si yo no fuera una persona, sino una decisión. Así que tú eres ella. Tragué saliva, pero no bajé la mirada. Supongo que sí. Una leve sonrisa apareció en su rostro. Tiene carácter. Mi esposo dio un paso al frente. No tienen derecho a estar aquí. El hombre ni siquiera lo miró. Tú ya no importas. Frío, directo, definitivo. Y eso lo dejó en silencio. Venimos por ella, añadió, señalándome. Mi madre se interpuso. No, una sola palabra, pero cargada de todo. ¿No tienes autoridad sobre esto?, continuó ella. El hombre inclinó ligeramente la cabeza. Claro que la tengo. Pausa. Porque esto nunca dejó de pertenecer a la familia. El aire se volvió pesado. Ella no es parte de ustedes, dijo mi madre. Eso no lo decides tú. Silencio. Mi mente iba demasiado rápido, pero algo empezó a quedar claro. Esto no era solo una familia, era una estructura, una organización, algo mucho más grande. ¿Qué quieren?, pregunté. El hombre volvió a mirarme. Confirmar si eres digna. Fruncí el ceño. ¿Digna de qué? Se acercó un paso más. De lo que heredaste. El sobre en mi mano de repente pesaba más. ¿Y si no lo soy? Su respuesta fue simple, demasiado simple. ¿Entonces esto termina aquí? El silencio fue total, pero no fue miedo lo que sentí, fue otra cosa, algo que no esperaba. Calma, porque en ese momento entendí algo. Ellos no sabían todo, solo sabían lo suficiente, como para creer que tenían el control, pero no era así, no completamente. ¿Cómo deciden eso?, pregunté, una leve sonrisa. Con una prueba. Mi madre negó inmediatamente. No. ¿Sí? El hombre no apartó la mirada de mí. Siempre ha sido así. Silencio. ¿Qué tipo de prueba?, insistí. Y entonces, dijo algo que hizo que todo cambiara. Una decisión. Fruncí el ceño. ¿Qué decisión? Pausa. Lenta, intencional. Y luego señaló. A ellos. A mi madre. A mi esposo. Solo uno de ellos puede salir de aquí contigo. El aire desapareció. ¿Qué? Elige bien, añadió, porque tu elección definirá quién eres realmente. El silencio fue absoluto. Mi madre me miró. Mi esposo también. Ambos, esperando, ambos, dependiendo de mí, y en ese instante entendí que esto no era una prueba, era una trampa, porque no importaba a quién eligiera, yo perdería algo, pero lo que ellos no sabían era que yo no pensaba jugar bajo sus reglas, y que mi decisión iba a cambiar todo. El silencio me aplastaba. Podía sentir sus miradas clavadas en mí, mi madre, mi esposo, y ese hombre, esperando, seguro, convencido de que yo iba a romperme.
de que iba a elegir, de que iba a jugar su juego. Pero no. Respiré hondo, una vez, y levanté la mirada. No voy a elegir. Sus ojos se estrecharon. No es una opción. Claro que lo es, respondí. Di un paso al frente. Porque si esto es una prueba, entonces yo decido cómo se juega. Silencio. Mi madre susurró. No, pero yo ya estaba más allá del miedo. ¿Dices que esto define quién soy? Continué. Entonces escucha bien. Lo miré fijamente. No soy alguien que sacrifica a otros para ganar. El hombre inclinó ligeramente la cabeza, analizando, midiendo. Interesante, pero inútil. No, respondí. Necesario. Saqué el sobre, lo levanté. Porque esto, lo que heredé, no es solo dinero, es poder. Sus ojos brillaron apenas. Exacto. Y el poder real, añadí, no está en obedecer reglas, está en cambiarlas. Silencio absoluto. Así que aquí está mi decisión. Mi corazón latía fuerte, pero mi voz... No. Nos vamos los tres. Mi esposo soltó una risa nerviosa. Eso no va a pasar. Pero el hombre no habló. Seguía mirándome. Si de verdad quieres saber quién soy, continué, entonces acepta esto. Di un paso más cerca. Porque si puedes obligarme a elegir, entonces no necesitas probar nada. Pausa. Pero si no puedes, sonreí ligeramente. Entonces el control nunca fue tuyo. El aire se volvió denso, muy denso, y por primera vez vi algo en sus ojos. No era enojo, era interés, real. Eres diferente, murmuró. Ya lo sé. Silencio, largo, pesado, hasta que finalmente dio un paso atrás. Está bien. Mi madre dejó escapar el aire. Mi esposo no reaccionó. Aún no entendía. Te daré una oportunidad, añadió el hombre, pero algo en su tono me dijo que esto no era una victoria. Una sola. Asentí lentamente. Suficiente. Se giró hacia la puerta. Váyanse. Y así como entraron, desaparecieron. El silencio que quedó fue irreal. Mi esposo fue el primero en hablar. ¿Qué acaba de pasar? Pero yo no respondí, porque algo no encajaba. Nada de esto había sido tan simple, nada. Miré a mi madre, y su expresión confirmó lo que ya sentía. Esto no terminó, dije. Ella negó lentamente. No. Pausa. Esto apenas empieza. Sentí un escalofrío. ¿Qué significa eso? Su respuesta me heló la sangre. Que ahora te están observando. Silencio. Cada paso, cada decisión, todo. Mi respiración se volvió pesada. ¿Para qué? Y entonces, lo dijo, para ver si eres digna de liderarlos. El mundo se detuvo. ¿Liderarlos? Asintió. Ese dinero no es una herencia. Pausa. Es una posición. El aire desapareció. ¿Y tú? Me miró fijamente. Acabas de entrar al juego más peligroso de tu vida. Miré el sobre, luego mis manos, y entendí algo que lo cambió todo. Esto no era el final, era el inicio, y lo que viniera después dependería de mí. Pero no sabía que alguien muy cerca de mí ya había tomado una decisión que iba a traicionarme cuando menos lo esperara, y esa vez no iba a verlo venir. El camino fuera de la casa fue silencioso, demasiado. Nadie hablaba, nadie preguntaba, como si todos supiéramos que cualquier palabra podía romper algo que apenas se sostenía. Subimos al auto, mi esposo al volante, mi madre a mi lado, y yo en medio de todo, literalmente, entre dos personas que me habían mentido, entre dos versiones de mi vida, entre lo que fui y lo que estaba empezando a hacer. El motor encendió y avanzamos. Tenemos que desaparecer un tiempo, dijo mi esposo. No, respondí sin dudar. Ambos me miraron.
No voy a esconderme. Mi madre suspiró. No se trata de esconderse. Se trata de sobrevivir. Negué. No, se trata de control. Silencio. Si huyo, pierdo. Miré al frente. Y no pienso perder. Mi esposo apretó el volante. No entiendes con quién te estás metiendo. Entonces explícame, dije. Pero nadie habló. Y eso fue suficiente respuesta. El resto del camino fue tenso, pesado, hasta que finalmente llegamos a un lugar que no reconocía. Una casa, aislada, elegante, demasiado perfecta para ser casual. ¿Qué es este lugar?, pregunté. Mi madre respondió. Seguro. Salí del auto. El aire era frío, silencioso, pero no tranquilo. Nada se sentía tranquilo ya. Entramos. Todo estaba preparado, como si alguien supiera que íbamos a llegar. ¿Quién más sabe de esto?, pregunté. Mi madre dudó. ¿Y eso? Nunca era buena señal. Alguien de confianza. Antes de que pudiera preguntar más, la puerta se abrió y alguien entró. Mi corazón dio un salto. No, no podía ser. Pero sí, porque la persona que apareció no era un desconocido. Era alguien que yo conocía, alguien en quien confié, alguien que jamás sospeché. Hola, dijo con una sonrisa tranquila. Sentí que el mundo se inclinaba. Tú. Mi voz salió apenas, porque la persona frente a mí era mi abogado, el mismo que había manejado todos mis documentos, el mismo que probablemente sabía más de mí que nadie. Veo que ya sabes parte de la verdad, añadió. Mi mente empezó a conectar todo, demasiado rápido. Tú, susurré. Tú organizaste todo, sonrió. Digamos que ayudé a mantenerlo en orden. Mi madre dio un paso adelante. Ella no estaba lista. Él la miró. ¿Nunca lo estás para algo así? Silencio. ¿Desde cuándo?, pregunté. Desde siempre, respondió. Yo fui quien protegió tu herencia. Sentí un escalofrío. ¿Y ahora? Su expresión cambió. Ahora soy quien decide si la mereces. El aire se volvió pesado. ¿Otra prueba?, pregunté. Asintió lentamente. La última. Mi corazón se tensó. ¿Y si no la paso? Su respuesta fue directa. Entonces todo esto desaparece contigo. Silencio. ¿Qué tengo que hacer? Se acercó un poco más y entonces dijo algo que me dejó sin aire. Demostrar que puedes traicionar incluso a quienes amas. El mundo se detuvo. Miré a mi madre, luego a mi esposo, y entendí. Esto no iba a terminar. Nunca fue sobre decisiones fáciles, siempre fue sobre hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Pero lo que él no sabía era que yo ya había tomado una decisión, una que no incluía traicionar a nadie, sino algo mucho más peligroso, y cuando lo hiciera, todo iba a cambiar. Demostrar que puedes traicionar incluso a quienes amas. El silencio se volvió insoportable. Miré a mi madre, luego a mi esposo, y por un segundo todo lo que había pasado se mezcló en mi cabeza. Las mentiras, las traiciones, los secretos, todo. Y entendí algo. Ellos querían romperme, querían convertirme en alguien como ellos, alguien que sacrifica, que manipula, que gana a cualquier precio. Pero no. Respiré hondo y levanté la mirada. No. La palabra cayó firme. Definitiva. Mi abogado frunció el ceño. No es una opción. Claro que lo es, respondí. Di un paso al frente. Porque si para merecer esto tengo que convertirme en alguien que no soy, entonces no lo quiero. Silencio. Mi madre me miraba como si no supiera si sentirse orgullosa o aterrada. Mi esposo no dijo nada, pero lo vi. Ese pequeño gesto, esa duda, porque por primera vez no sabían qué hacer conmigo. Estás renunciando a todo, dijo el abogado. Negué lentamente. No. Pausa. Estoy eligiendo.
El aire se volvió denso. Entonces no entendiste nada, añadió él, y en ese momento sonreí, pero no con miedo, con certeza. Sí entendí. Saqué mi teléfono, lo levanté. Ustedes creen que el poder es control, que es dinero, que es decidir quién gana y quién pierde. Di un paso más cerca. Pero el verdadero poder es saber cuándo termina el juego. Sus ojos se entrecerraron. ¿Qué hiciste? Y entonces, lo dije. No soy la única heredera. Silencio. Mi madre levantó la mirada. ¿Qué? Ese sobre, continué, no solo tenía mi nombre. Pausa. Tenía acceso a todo, a cuentas, a documentos, a identidades. Y hace una hora, mi voz no tembló. Lo dividí todo. El aire desapareció. ¿Dividiste qué? Preguntó el abogado. El poder. Silencio absoluto. Lo repartí. Su expresión cambió. Por primera vez, perdió el control. Eso no es posible. Lo es. ¿A quién? Lo miré fijamente y respondí con calma. A las únicas personas que nunca jugarían este juego. Pausa. Organizaciones, fundaciones, sistemas públicos. Mi madre dio un paso atrás. Mi esposo no podía hablar. Convertí todo en algo transparente, algo que no se puede esconder, algo que no se puede controlar. El abogado negó. Acabas de destruirlo todo. Sonreí suavemente. No. Pausa. Acabo de liberarlo. El silencio fue total, irreversible, porque en ese instante, todo ese sistema, todo ese poder oculto, dejaba de existir. No tienes idea de lo que hiciste, susurró. Sí la tengo. Lo miré fijamente. Elegí no ser como ustedes. Pequeña pausa. Y eso es lo único que importa. Nadie habló, nadie se movió, porque ya no había nada que negociar, nada que controlar, nada que ganar, solo consecuencias. Salí de la casa, sin mirar atrás, sin detenerme. El aire frío golpeó mi rostro, pero por primera vez se sintió limpio, real. Meses después, mi vida era otra, simple, tranquila, libre, sin secretos, sin juegos, sin miedo. Y aunque ya no tenía esa fortuna, tenía algo mucho más valioso, paz, porque al final no se trataba de cuánto heredé, sino de qué hice con eso. Y ahora que lo sabes todo, déjame preguntarte, ¿tú habrías hecho lo mismo o habrías conservado ese poder?